y bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios para nosotros los escogidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de que el amor de muchos se enfriará. Para eso vamos a tomar como base el libro de Mateo, el capítulo 24, en el versículo 12, y leemos: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está sucediendo y se va a incrementar conforme siga pasando el tiempo, porque el amor de muchos se enfría, es porque no deciden pasar tiempo. Cuando uno está enamorado, quiere pasar todo el tiempo con la persona que ama. Conforme el amor va cambiando, ¿sí?, ya empieza a haber ciertos tipos de conflictos de pasar demasiado tiempo. Y eso nos pasa. Se nos olvida nuestro primer amor. Y Dios nos está invitando el día de hoy a regresar a nuestro primer amor. Si nosotros no amamos a Dios, por consiguiente amamos el pecado. Y el pecado es como cuando usted empieza a tocar guitarras y las yemas de los dedos le duelen, pero conforme sigue practicando y tocando las cuerdas, la piel genera piel extra y forma un callo para evitar que a usted le duela. Así es el pecado. Al principio duele, pero conforme usted continúa viviendo una vida desordenada, se le va a formar un callo espiritual y su amor se va a enfriar. La Biblia habla acerca de la apostasía, y esto se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Una persona apóstata es aquella que siendo o se identificaba como cristiano, ha decidido abandonar o apartarse, es dar una vuelta de 180 grados. O sea, usted iba caminando hacia la luz y se da una media vuelta y regresa a la oscuridad. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente apóstata. Yo quiero leer lo que dice en Judas, en el versículo 17 al 21. Vamos a leer el 17 en adelante. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu de Dios. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda una vida eterna. La ausencia de buscar a Dios día a día empieza a enfriar nuestro corazón, y le voy a dar algunos consejos prácticos que usted puede realizar. Número 1 es leer su palabra todos los días. Si a usted le cuesta entenderla, si usted no le halla la pasión por leer y estudiar la Biblia, le voy a dar un consejo que a mí en lo particular me sirve, que es estudiar la Biblia, no leerla. Entonces yo agarro un tema, por ejemplo, si usted quiere saber acerca de ángeles, y entonces va a una concordancia bíblica o googlea todas las citas bíblicas de ángeles y empieza a leer que hay, y entonces va a encontrar dentro de la infinidad, porque ángeles es una categoría de seres celestiales, pero hay otra: hay querubines, arcángeles, serafines, seres vivientes, hay seres de muchos ojos, de 6 alas, de 2 alas. Por cierto, los ángeles no tienen alas. Entonces bajan por una escalera, como lo vio Jacob en Génesis. Pero hay otros que tienen 6 alas, otros que tienen 4, otros que tienen manos, pies y alas, y hay otros que tienen 2 alas, y va a ver que los ángeles es una categoría, y después hay una inmensa categoría de seres celestiales que son cientos de miles de millones de seres celestiales creados, que están ayudando a los escogidos para llegar a la meta. Pero también ahí se acuerda que cuando Lucero, que era un querubín, es echado fuera, porque él era el que apacentaba el Edén de su creación, dice que 1 de cada 3 ángeles lo siguieron a él.
Entonces hay muchos ángeles que están al servicio de Satanás. Usted puede ver en Daniel, cuando Daniel está pidiendo que ya se termine la prueba para ellos cuando fueron llevados a Babilonia, dice que un ángel le dice: yo salí inmediatamente, oraste, y por 21 días estuve peleando contra el príncipe de Persia, dice. El príncipe de Persia está hablando de un ser, un ángel caído que no lo dejaba pasar para él la noticia. Entonces tuvo que llegar un arcángel a pelear contra este ángel caído para que el otro pudiera llevar la noticia. Y entonces se va a ir expandiendo su conocimiento de una manera sobrenatural. También pídale a Dios que derrame sobre usted espíritu de sabiduría y entendimiento y conocimiento. Y entonces, cuando usted empieza a incrementar esas cosas, usted se va a dar cuenta que la Biblia es tan rica, que la gente hace 500 años decía que la tierra era plana, o incluso hoy en día dice que es plana, pero Job habla de la redondez de la tierra. Y a Isaías se le abren los cielos y ve cómo es el trono de Dios. Y entonces usted va a empezar a entender y a enamorarse del que escribió su palabra. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la apostasía. Oseas es enviado a un prostíbulo a casarse con una prostituta, en señal de cómo el pueblo escogido de Dios se comportaba como una prostituta. Él la saca del prostíbulo, la toma como esposa. Ella tiene hijos para él, pero siempre regresa al prostíbulo. Es nuestra naturaleza. Si nosotros no estamos buscando a Dios constantemente, nuestra naturaleza de pecado va a ir creciendo y vamos a regresar a prostituir nuestro corazón. En Éxodo 31:2, Moisés, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: que tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. En Jueces, en el versículo 2, 16 y 17 dices: entonces el Señor hizo surgir caudillos, que está hablando de los jueces, para librarlos del poder de los invasores. Pero tampoco escucharon a estos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que había seguido por antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Aquí tenemos otra verdad para que nuestro amor no se enfríe. Tenemos que seguir en el camino de la obediencia, cumpliendo los mandatos de Dios. ¿Cuál fue el problema, por ejemplo, de Sansón? De Sansón el problema fue sexual. Le gustaban demasiado las mujeres y eso lo llevó a su fin, a perder realmente la unción de Dios. Cuando él dijo: voy a escapar como siempre he escapado, no se dio cuenta de que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Así nos pasa cuando se enfría nuestro amor. El rey Saúl es otro claro ejemplo de Dios, de él apostando contra Dios. Fue a buscar a una hechicera para que le hablara e hiciera traer a Samuel. Y en 1 Samuel 15 vemos cómo Dios se expresa de Saúl. Dice: la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Saúl estaba tan obsesionado con el poder que decidió darle la espalda a Dios, el que le había dado el poder. También Jesús sufrió en su ministerio que muchos lo abandonaran. En Juan 6:60 leemos: al escuchar, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? En el 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y el problema en general es que el ser humano, al no entender
que lo que Dios busca en nosotros es una relación de intimidad que es difícil, que es solo para valientes, para aquellos que están decididos a luchar para agradar a su Señor. Nosotros vivimos una guerra diaria, constante. ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? Y en algunos momentos nuestra debilidad permite que el pecado se apodere de nosotros y oscuridad nos invada. Pero el espíritu de arrepentimiento aún está activo y regresamos a pedir perdón a Dios y apartarnos de ese mal. No permitamos que el mal se haga un callo en nuestro cuerpo espiritual. Pablo le habla a los Gálatas en Gálatas 1, el versículo 6 y 7, dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Estamos perdiendo demasiado tiempo en buscarle los 3 pies al gato cuando son 4. En la vida cristiana nada se nos es prohibido, pero la diferencia de lo que podamos hacer cada uno de nosotros va a ser en base a la relación particular que tengamos con Dios. Y esto se lo digo a muy título personal, que no es lo mismo para una persona que tuvo problemas de alcoholismo tomar una bebida embriagante, porque pues obviamente puede caer de nuevo, a una persona que nunca ha tenido ese tipo de problemas, pero no podemos, porque Dios es tan personal que a una cosa, o sea, que en tu espíritu te va a permitir hacer o no hacer algo. Esa es la diferencia del Dios. Para Dios es más importante la eternidad. A muchas gentes les permitió fumar, sabiendo que eso le puede hacer daño a su cuerpo, pero sanó otras áreas de su espíritu para que la eternidad puedan pasar con Él. Y entonces, en la medida que nosotros vamos buscando a Dios, Dios nos va diciendo qué es lo que quiere que nosotros vayamos entregando. No es lo mismo que le demandó a Moisés que le demandó a los israelitas, ¿sí? O sea, a Moisés se le cargó por pegarle 2 veces una piedra en lugar de hablarle. David pecó, adulteró con una mujer casada. Y para tapar su pecado, trata de engañar al esposo de la mujer. Y como él no cae, porque todo eso era un plan de Dios para él demostrar que el pecado es malo, pero hay misericordia para aquel que decide apartarse de él. Manda a exponer al esposo porque obviamente quería que se muriera. Y cuando el esposo muere, manda a traer a la señora. Y el precio del pecado es la muerte. Y el embarazo de esta mujer es un niño. Y Dios decide no tenerlo y llevárselo. Pero llega Natán a explicarle a David que un hombre tenía muchas ovejas y le robó una oveja a otro. Y cuando David decreta la sentencia, era una sentencia en contra de él. 4 veces debe de pagar. Y el problema es de que el abrirle la puerta al pecado ocasionó que su familia sufriera por eso. El hijo de David viola a su hermana, tenía una obsesión por ella, abusa sexualmente de ella. Y luego la rechaza a su hermanastra. Y entonces el hermano de ella, hermanastro del violador, lo asesina. Esa es la consecuencia de vivir en pecado, que no solo nos va a afectar a nosotros en lo particular, sino abre las puertas para que entre a nuestra casa el pecado. En Segunda de Reyes, un hombre de Dios muere
deudor de otra persona, y este acreedor va y le va a quitar a sus hijos. Eso es lo que abre el pecado. Cuando nosotros pecamos, el acreedor puede venir por nuestros hijos. En primera de Timoteo 4, versículo 1 en adelante leemos: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Cuando las personas conocen la verdad, no caen en la mentira. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es importante que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, no crea todo lo que yo le estoy diciendo. Vaya y lea su Biblia, vaya e investigue, vaya y valore, porque a lo mejor yo soy uno de los que pueden venir con inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Sea como los de Berea, escudriñe, confronte la palabra de Dios. Hay mucha gente que hoy en día está utilizando Dios para compartir su palabra, pero hay mucha otra que puede que tenga una mezcla. Y entonces la diferencia va a ser de lo que usted entienda versus confronte con la palabra de Dios para que vea la verdad. En 2 Timoteo 4, del 3 en adelante, podemos leer que porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevando de sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hay personas que ya no quieren saber que para vivir una vida de comunión con Dios se tiene que apartar del pecado. ¿Qué es el pecado? Es no hacer la voluntad de Dios. Cuando usted miente, peca. Cuando usted no busca a Dios, está apartándose de lo que Dios le mandó en Josué 1 en adelante, donde dice que todos los días esté el libro y medites en él día y noche. Cuando nuestros pensamientos no tienen la palabra de Dios, van a venir pensamientos malos que emanan de nuestro corazón. Por eso dice Dios que en los postreros tiempos cambiaré el corazón de piedra por uno de carne, donde voy a escribir mis leyes. O sea, en una relación de intimidad con Dios, nosotros podemos entender que los tiempos de la maldad se están incrementando agresivamente. No tenemos que juzgar a nadie que ande haciendo lo incorrecto delante de Dios. Únicamente podemos amonestar. Pero sobre todo lo que sí podemos hacer es orar para que el día de mañana, cuando usted esté en la fila de los escogidos, no vea a su familia en la fila que van a la muerte eterna. Llegó el momento de dar una marcha atrás al pecado y volvernos a Dios, y que Dios en su infinito amor nos llene de su espíritu de arrepentimiento y dejemos nuestra mala manera de vivir para buscarle a Él día y noche, para ser agradables a Él, para que nosotros, ofreciéndonos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, para obedecer a Dios, para que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. La vida cristiana es difícil, es para valientes, y yo te invito, amigo o amiga que estás escuchando esto, como valientes de Dios, que te alces de la manera más extraordinaria, que es doblando rodillas y buscando a Dios todos los días. Dios está llamándonos para que seamos su ejército. Nos está atrayendo con lazos de amor. Noé, mientras hacía el arca, dice que trataba
de que la gente se convirtiera y predicaba y se multiplicaba la maldad y unos se dan en casamientos y la vida desordenada, la forma sexual que vivía en esos tiempos ahora son infinitamente superiores. Pero cuando el arca la cierra Dios, porque dice que el arca se cerraba de afuera hacia adentro, era para que evitar de que Noé abriera el arca, Dios lo guardó de eso, y empezaron a caer las gotas. Se acabó el tiempo de arrepentirse, el juicio había iniciado. Y la gente corrió, dice, a tratar de subirse, pero ya era muy tarde. No juguemos con el pecado, es como jugar con fuego, nos vamos a quemar. Va a llegar un momento donde el espíritu de arrepentimiento va a ser cesado y ya no va a haber marcha atrás. Al valiente que está escuchando esto, yo le invito que hoy reconozca que ha pecado y le pida perdón a Dios y le suplique día a día que Él ayude a batallar por Él. Las batallas son todos los días y en cuanto decidas obedecer a Dios, significa que el bando contrario te va a atacar. Y hay millares de seres inmundos y ángeles caídos que van a orquestar para que caigas. Pero la misericordia de Dios aún está vigente. Según de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante leemos: Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Hay muchas señales de que la gente tiene miedo de que ya va a venir el día del juicio, y es probable que los tiempos sean cortos. Pero si nosotros estamos metidos con Dios, no vamos a temer. Salió un decreto donde nadie podía pedir a nadie, no podía orar a ningún Dios más que al rey. Viene Daniel y en lugar de esconderse, abre las ventanas de su casa y viendo a Jerusalén empieza a orar a Dios. Y eso lo hacía varias veces al día, 3. Y entonces obviamente, el edicto era contra él. Y vienen y lo apresan. Y el castigo es mandarlo al foso de los leones. Y Daniel estaba con los leones que se lo podían comer. Y él vio como el ángel les tapaba la boca. Pero el rey en su recámara no podía conciliar el sueño. Le ardía su alma por ver qué le había pasado a Daniel. Y Daniel fue liberado. Y las personas que orquestaron esto en contra del siervo de Dios fueron castigadas. Sale un nuevo decreto donde dice que que todos deben inclinarse ante la estatua del rey. Y los amigos de Daniel no lo hacen. ¿Dónde andaba Daniel? No sé, pero prueba para Daniel no era, seguro, porque no aparece Daniel. Pero a los amigos sí. Y los meten a un horno de fuego. Y un horno de fuego. Y dice, si Dios es capaz de librarnos, pero si aún no quiere, nosotros vamos a adorarlo a Él. Dice que dentro del horno estaban ellos 3, más uno que parecía el hijo de los dioses. Y en las pruebas Dios va a estar presente. Pero son pruebas donde va a probar nuestro corazón. Donde dice que cuando Jesús ya no alimentó muchos se fueron porque andaban detrás del pescado y del pan. Busquemos a Dios como gratitud y amor verdadero y no por las viandas del pescado y el pan.